entero la naturaleza divina. No participan de una porción de la misma, sino que cada una de las personas divinas, por separado, pueden expresar por entero la naturaleza divina. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden acaparar, pueden llegar toda totalidad divina. Si tú ves al Padre, expresa la totalidad divina. Si tú ves al Hijo, expresa la totalidad divina. Y por igual el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo, verdad? Amén. Los humanos no pueden expresar por separado su totalidad humana, pero las tres personas divinas sí lo hacen. No participan de la naturaleza divina. Son la naturaleza divina en todo dicha naturaleza. No participan, sino son. Amén. Tú y yo participamos, pero ellos no participan, son. ¿Están de acuerdo? Amén. A ver, ¿me están entendiendo? ¿Sí o no? Porque no quiero pasar de largo si no me entienden, ¿eh? Si hay algo que no entiendas, por favor dímelo y lo puedo expresar. Yo quiero que lo entiendan, porque grande es el misterio de la deidad, dice la palabra, ¿vale? Santo es Dios. Amén. Santo es Dios. Amén. Como el Padre expresa la totalidad de la naturaleza divina, también el Hijo y el Espíritu. No se dan muchos seres, sino solamente ellos acaparan toda divinidad. Cuando nosotros conocemos a Juan expresa su porción, para que ustedes me entiendan. Cuando nosotros conocemos al pastor, el pastor nos expresa su naturaleza, una porción, ¿sí? Pero el hermano Narciso no expresa lo mismo que el hermano Tano, porque yo tengo mi expresión y él tiene la suya. Por lo tanto, ¿somos humanos? Sí, pero los dos no expresamos lo mismo. Pero la divinidad sí, expresan lo mismo y son lo mismo. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque el Padre me comunica todo lo que es la deidad. Y el Hijo todo lo que es la deidad. Y el Espíritu Santo me comunica todo lo que es la deidad. Todos por igual, nada nuevo me pueden comunicar uno u otro de las personas divinas. El Padre no me puede comunicar nada nuevo del Hijo, porque son todo lo mismo. ¿Vale? Los tres expresan lo mismo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde quiero que todos juntos, ¿vale? Para que ustedes entiendan. Yo sé que la doctrina es un poco difícil, pero cuando la digieres, entiendes. Cuando te pregunten, ¿y qué es la Trinidad? Pues no sé. Te van a decir, pues vaya, cristiano que eres, que no sabes lo que es la Trinidad. ¿Me están entendiendo, verdad? Porque los tres entregan la totalidad de la naturaleza divina, son uno solo, un ser, y un solo ser siempre me menciona lo mismo de lo que es. Cada uno expresa lo mismo que el otro, porque todos están en lo mismo, todos acaparan la divinidad. Bueno, todos sabemos que todas las religiones creen en Dios como Padre. Dime una religión que no crea en Dios como Padre. Todos lo creen. El problema no está ahí, ¿vale? El problema es que no creen en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿A que sí? Amén. El problema es ese, que no lo creen. Vamos a hablar, por lo tanto, de la divinidad del Hijo. ¿El Hijo es divino? ¿Sí o no? Amén. Iglesia, estoy haciendo una pregunta. ¿El Hijo es divino? Amén. ¿Y cómo sabemos su divinidad? Por la Biblia, ¿no? Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a ver lo que dice. La divinidad del Hijo. Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios.
Por lo tanto, ¿el Hijo es divinidad, sí o no? La forma verbal era, en el griego, es imperfecto del verbo griego. Dice el verbo griego original, elmi, ay Padre, que significa ser, no que era, sino ser. Porque dice en el principio era el verbo, no que era, sino ser, que ya era él el verbo. Porque el que era, al ser hay una diferencia. Porque era significa una palabra como que fue y sigue siendo, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, aparece 3 veces en el versículo y a través del uso de este versículo, el apóstol representa el concepto de que ni Dios ni el Logos han tenido principio. Luego el Logos es Dios. El Logos y Dios no han tenido principio. ¿Están de acuerdo? El Logos es el Hijo. Por lo tanto, no han tenido principio. Ya existían desde siempre. ¿De acuerdo? O sea, no tienen principio, ¿vale? La segunda parte del versículo, la palabra en griego pros, revela la revelación íntima infinita que siempre han tenido el Padre y el Hijo. Lo vuelvo a repetir. La palabra griego pros revela la revelación íntima infinita que siempre han tenido el Padre y el Hijo. Por lo tanto, vemos la divinidad del Hijo. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Y el verbo era Dios, dice. Hemos dicho, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. La palabra en griego significa, y Dios era el verbo. ¿La han cogido? No la han cogido, ¿verdad? Cachín, la mar serena. En el principio era el verbo, era el verbo. Y el griego dice, y Dios era el verbo. Oh, Padre. Era el verbo, no. Primero era Dios y después el verbo. No era el verbo, ¿vale? El verbo no era Dios, sino Dios era el verbo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Porque hay una diferencia abismal entre era Dios el verbo y Dios era el verbo, que no es lo mismo, era Dios verbo que Dios era el verbo. Estoy haciendo un lío, ¿verdad? Mira, vamos a ver. Y el verbo era Dios. Y el griego original dice, y Dios era el verbo. Porque primero es Dios y después el verbo. Aquí vemos la divinidad del Hijo, que no, el verbo, claro que es el verbo, pero primero es Dios y después el verbo. ¿De acuerdo, iglesia? ¿Sí o no? La Biblia atribuye al Hijo atributos divinos, omnipotencia. Filipenses 3:21, el cual, omnipotencia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ay, Padre, el propio Cristo tiene el poder para transformar tu cuerpo cuando Él venga en el arrebatamiento. Por lo tanto, vemos que Cristo tiene omnipotencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos pueden gritar potente? Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a esa gloria. Quiero que repitan conmigo y digan, grande es el misterio de la deidad. Dilo. Y ahora dilo, grande es el misterio de la deidad. Dilo fuerte. ¿Por qué? Porque es grande el misterio de la deidad. Dice Dios. Dice, manifestado en carne. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Inmutabilidad. El Hijo es inmutable. ¿Lo crees? Dice Hebreos 1, 10, 12,
Y tú, oh Señor, en el principio fuiste la tierra,